Bienvenidos a este nuevo ciclo de charlas de Cultura Rock, año 2023, en Agencia Paco Orondo. Nos podés encontrar en todas las plataformas, YouTube, Facebook, Twitter y también, por supuesto, nuestra página web www.agenciapacurondo.com.ar. Dicho esto, bueno, le quiero dar la bienvenida a Patricia González. Ella es cantautora, instructora de yoga y algunas cositas más, coach vocal también. Le doy la bienvenida porque, bueno, aparte tiene un trabajo muy interesante que se viene, que ya vamos a conversar ahí, que tiene que ver con la obra del Flaco Espineta. Patricia, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos? Bueno, un gusto enorme estar charlando con la agencia. Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, lo primero que vi que sos cantautora y tuviste también, al principio se podría decir como una experiencia artística, un grupo de tango, ¿puede ser? Sí, sí, he pasado por distintas etapas de géneros así musicales. Es muy largo de contar, pero desde chica, desde los 14 Ujú. años que empecé a estudiar canto y estudiar música. Empecé con el canto lírico, imagínate. Así que fui Ujú. como transmutando y me fui Sí. yendo así como distintos géneros y aprendiendo, qué sé yo. Es muy curiosa, siempre me gustó investigar y estudiar. En casa, ¿qué se escuchaba, por ejemplo? Porque viste que siempre los primeros sonidos, las primeras canciones, muchas veces vienen de los padres, ¿no? O de algún hermano mayor. ¿Qué se escuchaba en casa? Mirá, en casa tango por parte de mi papá y por parte de mi mamá folclore, porque en realidad mis viejos se vinieron los dos del campo, gente que, como en la época de los años 60, que venían acá a progresar, digamos, que trabajaban en el campo realmente, y entonces venían con esa cultura, ¿no? Mi papá era más bicho raro que escuchaba tango, por ahí era más normal escuchar Ujú. folclore, los dos encima del litoral, así que Claro. imagínate que mi mamá más música folclórica del litoral. A mi papá le gustaba el tango. ¿Y tu encuentro con la música lírica fue por una intención, un interés propio de esto de curiosear, como decía recién? ¿O fuiste como, viste, como actividades que son para niños que a veces los padres llevan a canto o a inglés, a danza? No, fue por voluntad propia y por una cuestión de curiosidad para ver de qué se trataba. Y voy a ser totalmente sincera, no me terminé enganchando. Es Ujú. como que era para escucharlo, sí, pero no para cantarlo yo. Entonces es como que después con el tiempo hice un tiempo y después seguí estudiando otras ramas artísticas. Estudié canto popular en realidad, más Pero adelante. de todos modos, me imagino, no sé, corregime si me equivoco, pero también por lo que ve, lo que escucha, también te habrá servido mucho al principio, sobre todo el canto lírico, para poder empezar a modular la voz, supongo, ¿no? Y la técnica que tiene el canto lírico, sí. Después lo tuve que adaptar a lo que es el canto popular, porque si no terminas cantando con un vibrato Claro. y una proyección exagerada que no se usa en el canto popular. Pero está bueno, sí, te ayuda mucho en la técnica, es cierto. Y en función de eso, también digo, podemos decir que hoy de alguna forma también te dedicas mucho a lo que es el coach, a ser una coach vocal, ¿no? De alguna manera. Digo, que Sí, justamente nos enseña a cantar, pero también a hablar, podríamos decir, porque me imagino también que deben consultarte gente te o buscar enseña. tus clases, no sé, periodistas, locutores, docentes, gente que tiene que utilizar mucho tiempo su voz. Sí, en general yo lo enseño con un método que es propio, que lo estoy trabajando, de hecho estoy escribiendo un libro, que tiene que ver con todo justamente esta espiritualidad que hablo y que estoy también proponiendo en el show de Spinetta, que tiene que ver Ujú. con la conexión con uno mismo. Para mí, es en resumen, ¿no? Porque toda mi vida fue como un montón de cosas que viví, que estudié, que investigué, por cosas de la vida que me han pasado. Me puse a investigar mucho con respecto a toda la filosofía oriental, entonces hice instructorados de yoga, de meditación. Y después también incluso investigué con respecto a lo que tiene que ver con la espiritualidad andina, digamos, que no es la oriental, sino es andina. Y hay muchas cosas que son parecidas, incluso no había conexión, digamos, de un continente con otro, y sin embargo muchas cosas coinciden. Entonces digo, bueno, qué bárbaro, porque evidentemente el origen de todos es el mismo, sin incluso tener algún tipo de contacto. Todo parte de Claro. lo mismo, digo, ¿no?
Y ese es el planteo que me hago yo, el replanteo que me hago con respecto a la música, porque, qué sé yo, uno, ¿por qué hace música? ¿Viste? ¿Por qué uno necesita escuchar música? Y en realidad la música te conecta a otro plano que uno no está acostumbrado porque la vida misma te va alejando de vos mismo. Entonces perdés tu propia esencia, no te detenés en el tiempo a escuchar un tema de Spinetta, por ejemplo, donde escuchás un tema de Spinetta y te transporta a otro plano donde realmente vos pertenecés. Es muy loco lo que digo, pero es así digamos, que tiene que ver con las filosofías más eh, antiguas, que se trataba de eso. Entonces, después de todo, de haber estudiado tanto, ¿viste? Porque fui muy estudiosa, muy curiosa. Imagínate que estudié música, soy profesora de arte, me dediqué a explorar y estudiar todas estas filosofías orientales, filosofía andina, por, digamos, por gusto y porque me hacía bien a mí y además después yo en mis clases, imagínate, lo incorporo y lo enseño con esa perspectiva. Entonces, después de todo, te das cuenta que la música, la esencia de la música es esa conexión, porque te da paz, te da esa felicidad o tal vez esa adrenalina, pero una adrenalina bien, digo, cuando estás cantando y transmitís todo lo que estás vivenciando en ese momento, porque en ese momento te despojas de todo, te despojas de toda realidad, te vas a otro lado. Y eso es maravilloso, porque dejas lo ordinario para realmente quedarte con lo extraordinario, ¿entendés? Y por eso Claro. eso es magia, es la magia que uno mismo puede provocar. En esto que decís, me quedé pensando en el tema, ¿no? También de las religiones o de las culturas, y que también, digo, hay momentos de la música y de la danza hasta para los propios dioses, ¿no? Uno piensa también eso, ¿no? Hay en cosmogonías que los dioses propios son los que bailan, son los que hacen música, ¿no? No solamente los hombres y las mujeres, ¿no? Sino también los propios dioses. Eso me parece también interesantísimo, ¿no? Digo, lo superior también danza, lo superior también baila, Sí, ¿no? También hace música. sí, está bueno eso lo que decís, ¿sabés por qué? Porque yo creo que mucha gente se pierde como en el espacio, se pierde en el tiempo, y es como que vas corriendo, 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 y como que vas a querer a llegar a alguna parte, esa parte donde sientas esa paz, donde sientas esa satisfacción, ¿viste? Ujú. Y resulta que no lo encontrás nunca, porque, claro, es decir, ¿dónde estás corriendo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando tener el mejor auto? ¿Estás mejorando, no sé, el último celular que salió, ir a comprar no sé qué? Y no se trata de eso, ¿entendés? Y eso es lo que me interesa, por ejemplo, transmitir a mí desde todos estos temas que estoy haciendo con los temas de Spinetta, porque Spinetta, mucha gente dice, yo no entiendo cómo Spinetta no pudo haber sido mucho más masivo de lo que fue, ¿no? Y es que realmente Spinetta era muy especial, porque vos cuando o te conectabas con él o pasabas de largo, como te digo, que estabas corriendo en un bosque y veías los árboles alrededor y no entendías nada, seguís corriendo y por ahí de repente empezás a correr y ves ese árbol simbolizado en las canciones de Spinetta, digo, ¿no? Y te quedás y te detenés y decís, chao, mirá como en un momento que me puse a escuchar esta música, realmente me transporté a otro lado y me dio un montón me despertó un montón de emociones, sentimientos, y está bien, porque de eso se trata, ¿viste? De eso se trata realmente esa satisfacción que estás buscando, porque en ese momento te conectás con vos mismo, por eso es que sentís eso y es tan lindo. Y además eso no lo compras con nada, eso es especial, lo que lograba Luis Alberto Spinetta con su musicalidad, con su poesía, las cosas que te dejaba reflexionando. Y bueno, eso es interesante, porque realmente te detiene en el tiempo. No podés seguir corriendo. Hay algo que te quedás
y te quedás pensando y sentís y despertás todo ese canal, digo yo, porque es como un canal perceptivo que lo despertás y empezás a sentir. Es la sensibilidad, en realidad, que por ahí algunos piensan, no, yo no me voy a poner a llorar. Y si necesitas llorar y emocionarte con una canción, ¿cuál es el problema? ¿Viste? Claro, En totalmente. realidad, si no lo haces, te estás perdiendo un montón de cosas, porque en ese momento vos te estás conectando con todo eso que te está pasando y estás entrando dentro de tus propias sombras, viendo lo que te pasa o sintiendo algo y ese descargo, ¿no? De decir, wow, todo lo que me pasó y con una canción. Mirá lo que logra la música. Es Tal cual, tal es cual. Vos sabés que a mí extraordinario. pensaba yo, mira, te escucho, Patricia, yo profeso la religión cristiana católica, ¿no? Y, Ujú, y con la obra del flaco me pasaba también lo que me ha pasado mucho con la religión. Encuentros y desencuentros, ¿viste? ¿No? Digo, momentos en que necesitabas tenerlo cerca y momentos en que me alejé. Pero volvés siempre, ¿viste? mm. Volvés siempre. Volvés al flaco, volvés a la fe, ¿no? Digo, eso me fue pasando a mí también mientras te escuchaba y pensaba en mi vínculo con el flaco Spinetta y su obra, desde Almendra hasta hacia el final, pasando por Pescado, Invisible, Jade, Privé, Los Socios del Desierto, y la religión cristiana en este caso también, ¿no? Como uno va a veces como surfeando, más cerca, más lejos, la necesitas más, te alejas un poquito más, la repelés. No sé, se me fue apareciendo esa imagen para compartir con vos mientras te escuchaba hablar de la música y Spinetta, ¿no? Sí, bueno, pero es la vida. Sí, además, no siempre vamos a estar, viste, como que uno idealiza. Vos hablabas de los dioses y en realidad es cierto, viste, pero uno, el ser humano va teniendo emociones y va teniendo como estadios en la vida, lo normal. Si no siempre vas a estar ahí arriba, pum, para arriba, Claro, ¿entendés? Si no, tenés ahí momentos y tenés momentos que bajás un poco y bueno, es lo normal y está, digamos, está bien. Pasa que está como muy bien visto ahora el tema muy superficial de que siempre todo el mundo con una sonrisa tiene que estar todo bien, no pasa nada y, viste, y la selfie te muestran, no, la verdad que no es así. Vos escuchas un tema y sí, te puede subir, bajás y no, y la música te lleva para esa verdadera, el verdadero estadio, digamos, ¿no? Te lleva, y además también pasa lo que vos decís, incluso con las músicas, porque por ahí puede haber etapas que escuchás una cosa, después te vas para otro lado, y bueno, la música te provoca eso, de alguna manera la música te va llevando a todos esos universos que vos necesitas pasar claro, claro. también. Creo que lo importante es eso, la conexión, por permitirse eso, no como un tema tabú de que no, me pasa esto, no, encontrate, ponete contento, ponete triste, es decir, ser sincero, ser honesto, a eso me refiero, despojándote de todas las cosas esas materiales que vos, está bien, acompañan, son accesorios, pero en realidad no es eso lo que necesitas, porque si no, imagínate que sería mucho más fácil, digamos, es decir, sería cuestión de, ay, sí, tengo un auto, ya está, soy feliz. No, te aseguro que no, que no es así porque lo es, ¿viste? Coincido. Tenés de todo, tenés esto, del otro y seguís mal, ¿qué te pasa? Y estás fuera de vos mismo, no te estás encontrando. ¿Y dónde te encontrás? ¿Te vas a ir a India a hacer un retiro espiritual? No, estás acá, encontrate vos primero y ahí mirate a vos mismo y ahí reconciliate y entonces cuando llores, cuando te ríes, cuando te conectes y te puedas ir al otro plano a volar y sacarte todas estas presiones de la sociedad, ¿viste? Que eso es un poco lo que decía, es lo que yo propongo con todo este método que trabajo, no es solamente cantar. Yo puedo cantar y tipo repito, ¿viste? Y con la técnica, mira que estudio un montón de técnica, pero es mucho más profundo, porque además el cantante, uno es el instrumento. Entonces, más allá de que los músicos también ejecutando su instrumento transmiten un montón, porque la vibración está ahí en lo que van tocando, imagínate que un cantante
es el instrumento orgánico, ¿viste? Sale de vos, lo transmitís y entonces de alguna manera es como algo que lo exteriorizás y lo propagás. Y lo que hablabas vos al principio de los dioses, por ejemplo, o en la música cristiana incluso, cuando se hacían los cantos gregorianos y hacían esa conexión espiritual, con el blues, que también cantaban y también era para aliviar tremendo dolor, porque realmente era muy duro lo que estaban viviendo. Entonces necesitaban esa conexión espiritual. Desde los orígenes de la humanidad, en realidad, si revisamos un poco, la música empezó a existir porque el objetivo era esa conexión espiritual, es decir, el músico, el artista, hacía su arte como una conexión, porque realmente tenía que ver todo con un rito, ¿sí? Y realmente era sagrado. Fíjate que ahora, bueno, hay de todo, ¿no? Pero se perdió un poco eso, Claro. en el sentido de uno hace algo, lo expone y lo lleva como algo, como un fin más material, a eso me refiero. Los tiempos cambiaron, sí, está perfecto, pero también uno necesita ligarse a esa esencia, porque te perdés un montón de cosas, sino en el camino en realidad hubo un desprendimiento de toda esa esencia en el que decís, me siento mal y no entiendo por qué, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Entendés lo que te Pensaba, digo? sí, sí. Pensaba en la música negra también, ¿no? Digo, vos hablaste del blues, los negros spirituals, el Sí, gospel, ¿no? Digo, también como, y esos trances, esas músicas maravillosas, justamente, ¿no? Digo, el baile, la alegría en la invocación también, ¿no? Digo, nada, se me viene imagen mientras te escucho hablar y qué lindo esto que estamos compartiendo porque, digo, también va mucho más allá del hecho artístico de la música, ¿no? Esto de la conexión que está evidente, más o menos, a veces en los géneros o en las formas de interpretarla, ¿no? sabés que ahí se me fue la última parte, no te escuché. No, te decía que, digamos, quizás ¿no? Esto de la invocación también, qué interesante, ¿no? En algunas canciones, en algunas músicas, ¿no? Que va mucho más allá de un hecho artístico, esto que estamos hablando, la conexión espiritual, ¿no? Y pensaba en la música negra, básicamente, los negros spirituals, el gospel, ¿no? La música soul, que tiene que ver con el alma, ¿no? Digo, esto de la También. conexión, ¿no? Mirá, justamente en el show yo canto un tema de Spinetta que lo hago espiritual. Es muy Mirá, loco, porque yo cuando lo escuché, no lo voy a decir, porque invito a la gente, ya que está, los invito, y si les interesa saber de qué se trata de lo que estoy hablando, les diría que vayan entonces el viernes 28 de abril a las 21:30 a la CAN, que es un bar muy lindo de San Telmo, queda en la calle Balcarce 749. Bueno, les comento que justamente con lo que decís, cuando empecé a hacer todo este proyecto de Spinetta, yo lo encaré desde interpretarlo como yo lo iba sintiendo, ¿no? Y de repente hubo un tema que dije, este tema es un espiritual, ni siquiera un blues, me fui como más a los orígenes todavía, ¿no? claro. Entonces dije, este tema es un espiritual. Así que lo canto a capela y lo canto como si fuera un espiritual en castellano. Es una versión muy loca, pero me encanta. Me encanta porque realmente nos remite ahí, ¿no? Nos remite realmente a esa conexión espiritual y ir a algo que nos eleva de una manera que es muy lindo. Yo realmente cuando lo canto, eso es una de las cosas que hago un comentario así cortito que fue como una reflexión que lo hice en los últimos tiempos. Yo la verdad que tuve una formación académica. En la formación académica que tuve, perdí muchas cosas. Por ejemplo, la espontaneidad. Adquirí mucho conocimiento, sí. Pero yo antes de entrar a estudiar, en toda la carrera, que yo que hice, yo cantaba. Entonces cuando uno canta, que viste que sos adolescente, que yo soñaba, así, qué sé yo, y me hacía todo, y cantaba de una manera que claro, después cuando empecé a estudiar y que esto y que el otro,
que ponete así, que la pierna así, que el brazo así, que la boca así, te condiciona. Y no está bueno eso. Entonces cuando terminé dije, voy a romper con todo eso y voy a volver para atrás. Voy a volver a esa chica, adolescente, soñadora, que disfrutaba de cantar, ¿viste? Más allá, no importaba cuánta gente, qué sé yo, va a cantar adelante de quién, sino simplemente eso era la conexión espiritual de la que te estoy hablando. Y por eso dije, bien, cantar este espiritual era como volver a mis raíces, porque yo cantaba blues cuando era adolescente. Y me pone muy contenta, porque hay que romper con toda esa estructura también, de Totalmente. soltarse, ¿viste? Decir, bueno, listo, ahora voy a tratar de ser libre. Así que todo esto, en realidad, la verdad que todo en conjunto, el libro que estoy escribiendo, que tiene que ver con todo este método, justamente trabajar de esa manera, ¿no? Podés aprender, pero también, y podés cantar, te podés expresar, pero no también con toda esa técnica estructurada, ¿viste? Que al final te condiciona, sino siendo más libre, sino conectándote con tu propia esencia. Y después con estos temas de Spinetta también que me alegra mucho hacerlo, porque justamente estoy como, así como de adulta ya, volviendo atrás y volviendo a ser la persona que era alguna vez fui, digamos, volviendo a esa frescura, ¿no? A eso me refiero. Y bueno, eso no hay que perder, esa frescura hay que mantenerla. ¿Cómo conectás con el mundo Spinetta y cómo te empezás a dar cuenta que ahí había algo más que música en la obra del Flaco, Patricia? Mirá, la verdad es que yo creo que el flaco es muy especial, como te decía, porque por ahí lo escuchás, o por ahí lo oís, mejor dicho, y no lo escuchás. Y hay una diferencia enorme entre oír y escuchás. ¿Pasas? Lo oís, sí, sí, es flaco, me gustan, qué lindos temas, sí. Pero en un momento agarrás y parás y decís, pará, ¿qué onda esto? ¿Viste? Lo escuchás y te lleva a la reflexión y te metes en ese universo y te dice un montón de cosas justamente esa magia, ¿no? Que te detenés y empezás a observar el árbol hojita por hojita, nervadura, el sol que le da, mirá los colores que tiene, y eso es lo que te atrapa, y es lo que me atrapó, lo que me pasó, que me fue llevando a reflexiones, y, y no sé, por ejemplo, En búsqueda de la estrella, es un temón, te pones a pensar y te lleva a una reflexión de, mira, el muro te lo pones vos, en realidad hay un muro, sí, la sociedad te puede poner un muro, te puede decir, pero el muro vos te lo fabricás de alguna manera. Y lo que tiene también extraordinario, eh, con la música en general, pero hablando así un poco de Spinetta, es que cada uno en realidad de acuerdo a lo que va sintiendo, lo que va viviendo, seguramente va a tener una interpretación distinta, porque vos seguramente vas a ver, es como una pintura, ¿viste? Escuchás un tema de Spinetta y a vos te va a llevar de acuerdo a tu vivencia, a lo que necesitas conectar, te va a llevar a algún lado donde vos necesitas ir. Y el otro va a escuchar el mismo tema, el mismo momento, y lo va a llevar también al lugar donde necesita. Y está bárbaro, eso está buenísimo. Y eso es lo que provoca Spinetta, realmente. Desde la música y también desde la poesía, ¿viste? Porque tiene una poesía muy, muy espiritual en realidad. Claro. De hecho, tu espectáculo se llama Cosmovisión Spinetta, ¿no? Spinettiana. Cosmovisión spinettiana. Spinettiana, ¿no? Como diciendo que la cosmovisión justamente es una mirada, es una forma de entender y de ver el mundo, ¿no? Digo, esto que estás contando vos, Spinetta te propone mucho más que música, mucho más que arte, también de una manera, ¿no? De esto, de interpretar, hasta de vivir, te diría, ¿no? Sí, 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 tiene que ver con tener una mirada propia hacia las cosas sin esa interferencia del exterior, porque por ahí otro, como te decía, ¿viste? Está inundado en otras cosas
y no se va a detener a tener toda esa sensibilidad. Pero sin embargo, cuando vos te metés en ese universo, decís, chao, mirá todo lo que en realidad es como un despertar, ¿viste? Como que se abre un campo perceptivo y decís, mirá las cosas cómo pueden ser, sí, claro que pueden ser así. Y sin ir más lejos, el anillo del Capitán Beto, vos decís, ay, pero es una cosa muy surrealista, es muy surrealista, a veces, ¿no te sentiste alguna vez como Beto? Que te fuiste, quisiste ir a algún otro lado, vos te vas a otro lado, pero hay partes de las canciones que te va diciendo cosas que a mí me remiten a situaciones de la vida, ¿viste? Y eso es increíble, es bárbaro, porque después de alguna manera lo terminás de escuchar y no es como que pasó algo y no tuvo importancia y no te provoca nada, no, te dejó, viste, la huella de Spinetta ahí y te dejó pensando, viste. Así que bueno, eso es la magia de la música, ¿viste? Y Spinetta, la verdad que lo logró bárbaro, lo logró muy bien con las composiciones que hizo, son maravillosas. Agradeciéndote mucho con este ratito que compartiste con la agencia Paco Urondo, Patricia. Bueno, cerremos un poco también de vuelta con el espectáculo, ¿no? Que va a ser el 28 de abril en Jesuit Lacan, ahí en San Telmo. Contanos un poquito algún detalle más, con quién vas a estar y bueno, cómo adquirimos la entrada, cómo podemos hacer para ir a verte. Mirá, no lo nombré al guitarrista que me acompaña, el gran amigo Santiago Rodríguez Ferrer. Hablé todo, yo ni lo nombré. Si no fuera por él, no podría estar cantando tampoco. Así que además es un excelente músico también que muy versátil. Él me va a estar acompañando. Después, bueno, para adquirir entradas, la verdad es que lo que diría es vayan directamente y van a ver unas reservas en las que puedan contactarse con Lacan si pueden seguirlos en Instagram, pueden hacer reservas si lo necesitan. Ya hay gente que me está preguntando, algunos les estoy reservando yo, les iré pasando las reservas al bar, pero es un lugar muy mágico, además San Telmo tiene esa cosa, ¿no? También de Sí. mágica, que es un lugar muy lindo. Así que bueno, pueden hacer las reservas con anticipación si quieren contactándose con la gente de Lacan que tienen un Instagram. Y si no, bueno, yo también tengo un Instagram que es método vocal vibracional. Perdón, vocal vibracional es mi Instagram. El método vocal vibracional es un libro que estoy escribiendo, que es de todo esto que hablé. Y mi Instagram es vocal vibracional, que ahí está de paso, ya comento. Están mis clases, los talleres que doy, porque doy talleres, mi show, y bueno, todo lo que tiene que ver con esta cosmovisión en la que estoy sumergida y estoy difundiendo. Patricia González, cantautora, coach vocal, instructora en yoga y bueno, tantas otras cosas más. Muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco Urondo. Bueno, muchas gracias a vos, Mariano. Muchas gracias. Un Nos placer. estamos viendo el viernes 28 de abril. De abril entonces allí en Jesuit Lacan. Gracias. Sí, gracias. Gracias.